Estereke. 3. Gritó el árbitro Billy Golden en su barítono sonoro en la parte baja de la primera mitad de la tercera entrada en el pequeño campo del Almirante Fetterman en Pensacola, Florida, donde juegan los Pensacola Blue Wags, filial AA de los Miami Marlins, por órdenes superiores. El cazatalento Sam Casper estaba en su lugar habitual en el Almirante para verificar el progreso de Davy Burkutt Boyd, seleccionado por los Marlins como la primera selección del draft hace 2 años. Era el segundo viaje del cazatalentos a Pensacola esta temporada. Parece que el club grande esperaba que el niño premium del año pasado estuviera listo para el show en septiembre y confiaba en el juicio de nada menos que Casper, quien ha estado cazando talentos para ellos durante 18 años. En opinión de Casper, Boyd, quien tenía un promedio de bateo de .286 con 12 jonrones y 36 remolques a mediados de junio, hasta ahora había justificado el bono de $1.75 millones que los Marlins le pagaron cuando lo firmaron el año pasado. El jugador de 24 años y 64.240 libras puede golpear con un ritmo medio, pegar con poder, jugar en la primera base y correr como el viento, cree Casper, colocándolo quizás un escalón por debajo del potencial de Mike Trout de Los Ángeles, quien la mayoría reconoce como el mejor jugador del juego. Boyd irradiaba confianza cuando salió al campo como tercer bateador en la entrada para Pensacola. Su larga melena rubia y ondulada asomaba por debajo de su casco, sus grandes bíceps y tríceps apretados contra las mangas cortas de su uniforme. Casi todas las mujeres en el pequeño gimnasio se enderezaron y prestaron más atención al bateador. La asistencia en el estadio estaba en su punto más alto este año, especialmente entre las mujeres. Casper sacó un cuaderno y una pluma para registrar el partido y sus observaciones. Probablemente era el único hombre en el parque que prestaba más atención al bateador que a las mujeres. Con las bases vacías y un out, Boyd cerró el conteó y luego lanzó una bola rápida de 96 millas por hora sobre la pared del jardín izquierdo. El auditorio estalló en vítores. Casper, con una sonrisa de oreja a oreja, estaba escribiendo frenéticamente algo. Fue gracias a su recomendación que los Marlins seleccionaron a Boyd. Más tarde en el juego, Boyd realizó otra jugada anotadora y los Blue Wags ganaron 4-2. Casper hizo algunas notas más en su cuaderno y luego se dirigió al vestuario de los Wags para hablar con Boyd y el manager de los Wags, Elise Greber y Tracy Strickland, sentadas en una mesa en el exclusivo restaurante La Scala, comiendo cada una un trozo de pastel de queso y acompañándolo con un chupito de Galliano. Las dos jóvenes de 30 años estaban bien vestidas y parecían encajar bastante bien con su entorno. Davy Boyd y Arturo González estaban completamente fuera de lugar en cuanto entraron al restaurante. Habían entrado al restaurante para celebrar una victoria del día y se les mostró una mesa en el centro del restaurante. «Oh, me llevaré a esa rubia de allá», dijo Tracy, señalando a Davy. Elise la siguió mientras Tracy dirigía su mirada hacia un par de jugadores de béisbol. «Oh, por favor». Probablemente ninguno de los dos ha leído un libro desde Sally, Dick y Jane. $10 dice que ambos piden hamburguesas, dijo Elise. Hecho. ¿Los conoces?, preguntó Tracy. Todo lo que sé es que son 2 miembros del equipo local de béisbol. Tu chico fantástico es su bebé Bono. Tenemos un gran trato que firmar, dijo Elise. Guapo y rico, siempre es una buena combinación, dijo Tracy, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro mientras los dos atletas miraban a las mujeres. ¿No te molesta que puedan ser lo suficientemente jóvenes como para ser nuestros hermanos menores?, preguntó Elise. No quiero comprarlo. Solo alquílalo por un tiempo, dijo Tracy, mostrando sus dientes blancos perfectos en dirección a los jugadores. ¿Ves eso? Se volvió Davy hacia Arturo. Un par de guapas. Esperando compañía. Davy, como jugador con un gran contrato y un bono, compró como solía hacerlo cuando salía con sus compañeros de equipo. Hizo señas a la camarera y le pidió que trajera 2 bebidas más. Mujeres en la mesa de la esquina. ¿Sabías que ambas están casadas? ¿Y que la de pelo más corto es la esposa del alcalde Richard Strickland?, preguntó la camarera. Está bien, respondió Davy.
solo quiero comprarles una bebida, no alquilarlas por la noche. La camarera sonrió y hizo lo que se le pidió. Los jugadores observaron cómo la camarera entregaba las bebidas y luego inclinaron sus vasos de chupito hacia las mujeres. Ellas devolvieron el gesto. Los jugadores comieron sus hamburguesas mientras veían a las mujeres hablar. «Demonios, chico, ¿no estás entreteniendo ya a esa rubia bonita?», preguntó Arturo. «¿Cuál es tu punto, Artie? Somos amigos, no casados. Además, no hay nada mejor que una mujer casada. Yo enseño a Blandy cómo divertirse, pero apuesto a que estas rubias pueden enseñarnos a nosotros cómo divertirnos», respondió Davy. «Mi sombrero está fuera para ti, profesor», agregó. Ambos jugadores rieron. Elise era la esposa de un banquero. Tenía 36 años. Su compañera en la mesa tenía 35. «Por cierto, me debes $10», comentó Elise. Los jugadores terminaron sus hamburguesas y luego se acercaron a la mesa de las mujeres. «¿Les gustaría tener compañía por un rato?», preguntó Davy. «¿A quién tienes en mente?», preguntó Tracy pícaramente. Davy no tuvo tiempo de responder. Era un profesional experimentado en tratar con mujeres y reconoció la reacción de Tracy como el primer salvo. Decidió que Arturo podría ser más calmado. «Bueno, ya que eres la animada, pensé que Arturo es más caballeroso. Creo que sería buena compañía para tu amiga. Por cierto, soy Davy. Arturo y yo jugamos para los Blue Wags, el equipo de béisbol A de la ciudad», se presentó. «Yo soy Tracy y el nombre de mi amiga es Elise. Creo que podemos tener una pequeña conversación sobre algo inteligente si puedes manejarlo». «Arturo parece que puede manejarlo. Quizás él pueda cubrir a ambos», respondió Tracy. «Vaya. Eso dolió», dijo Davy. Los cuatro disfrutaron de la compañía mutua, tomaron una segunda bebida y estuvieron sentados alrededor durante unas 2 horas antes de separarse. Davy pidió y recibió el número de teléfono de Tracy. «¿De verdad le diste tu número?», preguntó Elise incrédula. «¿Incrédula?», preguntó Elise. «¿Incrédula?», preguntó Elise. «Recuerdas que eres una mujer casada, ¿verdad? Un poco de coqueteo, tal vez un poco más, nunca le hizo daño a nadie. Puedo ver que él es un jugador. Solo jugaré un poco con él», se rió Tracy. «Mientras sepas lo que estás haciendo», comentó Elise, yendo en dirección opuesta. Arturo preguntó a Davy, «¿Estás dejando de lado a Blandy?». «¿Qué te hace pensar que haría algo tan estúpido?», respondió Davy. «Blandy y Tracy no van por los mismos círculos, mientras sepas lo que estás haciendo», dijo Arturo. «El juego cuando te vino a la mente y decidí llamar». «¿Estás en casa o de viaje?», preguntó Tracy, tomando por sorpresa a Davy sobre lo que ella incluso sabía de los viajes por carretera. De su conversación de ayer, Davy había entendido que ella sabía muy poco sobre el deporte y le interesaba aún menos. «¿Estamos en Birmingham? Estaremos de vuelta en casa en unos días. Estaba esperando que el jueves por la noche, si no tienes nada que hacer, pudiéramos tomar algo rápido para comer y beber. Puedes traer a tu esposo si quieres. Me encantaría conocer al alcalde. Nunca lo he conocido oficialmente antes». Tracy captó el tono de sarcasmo en la voz de Davy. Sabía que él no quería que su esposo se uniera, pero estaba impresionada de que Davy tuviera el sentido para jugar el juego. Tracy estaba intrigada. «Él tiene una reunión del consejo el jueves por la noche, pero me encantaría acompañarte, joven», respondió Tracy, introduciendo el «tú» como una forma de llevar el juego sobre copas de amaretto di serrano y porciones de pastel de queso. Se fueron conociendo mejor. Tracy mantuvo la conversación neutral, dejando que Davy dirigiera la dirección de la noche. Esperó unos 20 minutos antes de llevar la conversación a temas más íntimos. «Eres una mujer hermosa. ¿Le molesta a tu esposo que a veces te encuentres con hombres para tomar algo?», preguntó Davy. «A veces salgo con hombres, a veces conozco mujeres.
Tengo un círculo diverso de amigos. Mi esposo lo sabe. También sabe que puede confiar en mí. Aunque sabe que soy un poco coqueta. Un poco coqueta, comentó Davi. Me conformaría con un poco de coqueteo. ¿Hasta dónde llega ese coqueteo? Hasta donde quisieras que llegara, respondió Tracy. Una sonrisa se extendió lentamente por el rostro de Davi. Extendió ambos brazos sobre la mesa. Tracy puso sus manos en las suyas. Evan para Davi. Aunque Davi ganaba en la mayoría de los aspectos físicos, Jenny descubrió que Evan estaba lejos de ser un ogro, y tuvo que admitir para sí misma que parecía conectar con él a un nivel mucho más profundo que con Davi. Sin embargo, ella y Evan no habían hablado sobre su conocimiento mutuo ya que esta era solo su primera cita, quizás tendrían que discutirlo en el futuro, pero por ahora solo disfrutaban de la compañía del otro. La noche terminó con un beso casto en la puerta de Jenny. La siguiente noche no terminó con un beso casto en la puerta de Jenny. Tracy estaba contenta con cómo se estaba desarrollando su relación con el joven atleta. Resultó ser más educado y leído de lo que ella había anticipado, y disfrutaban pasar tiempo en un museo cercano y en la inauguración de una exhibición de arte. En la exhibición, se encontraron con varios amigos de Tracy y su esposo, y Davi se sorprendió de lo tranquila que Tracy estaba al aparecer en público con él. Aunque Tracy parecía tan conservadora como su esposo, sabía que en otro tiempo y lugar podría haber sido una mujer más audaz. Ninguno de los amigos de Tracy parecía molesto o sorprendido de que estuviera saliendo con un joven atleta. Aunque la pareja desconcertaba a los esposos de las mujeres, prácticamente todos sus amigos sabían que Tracy era una coqueta atrevida, pero para sus amigos varones, parecía excesivo. Algunos se preguntaban cuánto sabía su esposo, el alcalde, sobre su última coqueteo. De hecho, el alcalde Richard Strickland sabía casi nada sobre las últimas aventuras de su esposa. A pesar de su tendencia a llevar el coqueteo más allá de lo que le gustaba, siempre confiaba en que su esposa supiera poner límites en el momento adecuado. Durante los primeros 11 años de su matrimonio, Tracy había sido la esposa bien intencionada de un próspero abogado. Hace poco más de 2 años, el abogado había decidido que necesitaba convertirse en alcalde del pequeño pueblo en el que vivían. A los 41 años, Richard era 6 años mayor que su esposa, pero, al igual que ella, aparentaba ser más joven. Su cabello corto y castaño no mostraba señales de canas, y las sesiones regulares de gimnasio le daban una complexión atlética y algo musculosa. Según todos los informes, era un hombre guapo. Aunque no igualaba a su hermosa esposa, la competencia en las elecciones de otoño fue mínima, con Richard recibiendo aproximadamente 2/3 de los votos. La mayoría de sus electores confiaban en que llevaría la misma ética de trabajo sólida al cargo de alcalde que había llevado a su carrera como abogado. Como la mayoría de los alcaldes, Richard tenía muchas reuniones, y probablemente no había pasado tanto tiempo trabajando desde que comenzó su carrera en el bufete de abogados. Algunos de sus amigos se preguntaban si estaba dedicando demasiado tiempo a la alcaldía, en detrimento de su matrimonio, especialmente cuando veían a Tracy en una cita con Davi. Tracy era la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro en la ciudad. Su trabajo ocupaba solo 30 horas a la semana, lo que le permitía tener una vida social activa y seguir presente en la comunidad. No era raro que Tracy almorzara cada semana en compañía de algunos influyentes líderes empresariales. En las últimas semanas, Tracy y Davi habían comenzado a intercambiar besos ligeros en público. Tracy había notado que esto no sorprendía a nadie. Se dio cuenta de que era solo cuestión de tiempo antes de que Davi se convirtiera en su primer amante. Aunque admitía para sí misma que sabía que estaba mal, su creciente deseo por el joven hombre abrumaba su culpa. Aunque en el fondo amaba sinceramente a su esposo, los sentimientos de lujuria la hacían sentir que era su deber hacerlo. Jenny no sintió culpa después de que la pareja acabara de involucrarse por primera vez. El alcalde Richard Strickland y otros 3 hombres se sentaron en un rincón oscuro del único restaurante húngaro de lujo de la ciudad. Estaban
discutiendo los detalles de la financiación para un centro de distribución que planeaban abrir en la ciudad. Ingresos para la ciudad. Necesitaba mantenerse extremadamente enfocado para la reunión. Sin embargo, su concentración disminuyó un poco cuando vio a su esposa, acompañada por la estrella de béisbol de la ciudad, Davey Boyd, deslizarse en el restaurante y ser escoltada a una mesa en otra parte del local. Y ese muchacho guapo es un gran hijo de puta, pensó el alcalde para sí mismo. Últimamente se está volviendo más y más descarada. Se dio otros 5 segundos para reflexionar sobre lo que había visto, luego se sintonizó nuevamente en la reunión. Davey estaba más animado de lo que Tracy lo había visto antes. Era el héroe del día. 2 jonrones, 3 hits y 3 carreras impulsadas. Tracy le dijo que no tenía ni idea de lo que este joven apuesto estaba hablando, pero lo supo por su sonrisa, la vivacidad y la luz en sus ojos, que era algo bueno. Sabía que esta noche llevaría su relación al siguiente nivel. Durante la cena, Davey se volvió más suave, y Tracy observó su transformación con orgullo silencioso, sintiendo que había tenido mano en la formación de la personalidad de este joven. ¿Qué tal si pedimos postre?, preguntó Tracy, dándole su sonrisa característica. Richard no estará en casa hasta la medianoche. No tendremos más de 3 horas para comer este postre. Claro que sí, exclamó Davey entusiasmado. 15 segundos después, estaban en ello. Richard Strickland, medio paseándose, medio tambaleándose, entró en su casa a la 1:30 am sintiéndose como un héroe conquistador. Su presencia y trabajo habían traído un centro de distribución a su ciudad, creando muchos empleos y aumentando los ingresos fiscales. El trato se cerró durante una cena gourmet y muchas copas en Magyar's, un restaurante húngaro de lujo. Ahora, mientras subía lentamente las escaleras, recordaba lo que había visto de su esposa en presencia del jugador estrella de la ciudad, Davey Boyd. Como director ejecutivo de una importante organización sin ánimo de lucro de la ciudad, Tracy podría haber estado con el jugador por cualquier número de razones legítimas. Pero si lo hubiera estado, su esposa muy organizada se lo habría dicho antes. No recordaba una sola conversación en la que ella le hubiera dicho que iba a reunirse con Boyd. Richard sabía que su esposa era una coqueta empedernida, y tenía todas las razones para hacerlo, pero también creía que su coqueteo era solo eso, coqueteo y nada más. De vez en cuando durante sus 10 años de matrimonio, tenía sus dudas, pero cada vez que hacía una revisión, Tracy resultaba inocente. Esperaba que esta vez fuera igual. Tracy fue la paralegal más inteligente que Richard había contratado en su bufete de abogados, Atterbury Salerno Strickland LLP. Comenzaron a salir un año después y se casaron un año después de eso. Ella dejó el bufete de abogados justo después de comenzar a salir y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro. Unos meses después de que ella y Richard se casaran, Richard tenía 31 años cuando se casaron. Antes de conocer a Tracy, tuvo 2 aventuras a largo plazo. Era un abogado exitoso y guapo, y encontrar una mujer para salir no era difícil para él. El coqueteo ocasional de Tracy se convirtió ocasionalmente en un punto de conflicto en su matrimonio. Su esposo le había dicho más de una vez que en su lugar en la sociedad urbana, su coqueteo era muy irrespetuoso para él. Córtalo, Richie. Sabes que no quiero decir nada malo. Me estoy divirtiendo, Tracy dijo. Por favor, piensa en mis sentimientos a veces, Tracy, respondió Richard. Richard se desvistió lentamente en la oscuridad de la habitación para no despertar a su esposa. Lentamente se subió a las sábanas y se acurrucó con Tracy, primero oliendo su piel y luego su cabello. El olor a jabón y champú seguía siendo fuerte, lo que significa que se había duchado antes de irse a dormir. Dado que Tracy no solía ducharse antes de acostarse, Richard se dio cuenta de que su esposa ya no estaba sola. Se dio la vuelta en la cama para que su espalda estuviera de espaldas a su esposa. Una lágrima se filtró de sus ojos mientras se quedaba dormido. Entonces, ¿con quién está saliendo ahora, amiga?, preguntó Sheila Williamson a su amiga de toda la vida, Jenny Wyatt, mientras terminaban de almorzar.
Jenny se sonrojó gruesamente mientras pensaba si debería o no contarle a su amiga la verdad sobre salir con dos chicos de manera regular. Se preguntaba por qué se sentía culpable al respecto, ya que ninguno de los dos hombres ni ella habían discutido una relación exclusiva. Quizás era el hecho de que Shale la conocía lo suficiente como para darse cuenta de que, en sus 20s, Jenny estaba lejos de ser virgen. Shale vio el rubor profundo y comprendió lo que significaba. Así que supongo que no se trata de quién, sino de cuánto, dijo Shale riendo. Vamos, suéltalo. Jenny miró al suelo antes de girarse hacia su amiga. Le contó sobre Davi y Evan. Espera, ¿estás saliendo con ese guapo jugador de fútbol? ¿Cómo es eso?, preguntó Seila. Es tal como lo ves, respondió Jenny. Es grande, tiene músculos, tiene dinero, es muy guapo y es increíble en la cama. Pero es el otro chico el que me enciende. No es tan grande, no tan musculoso, definitivamente no tan rico. Pero es guapo y bueno en la cama también. Y no sé, hay algo en el que me enciende de una manera que Davi no lo hace. Podemos hablar de cualquier cosa y simplemente es divertido estar con él, y lo extraño cuando estoy sola. No extraño a Davi de esa manera cuando estoy sola, tiene sentido. Eso suena sospechosamente a amor, nena, dijo Seila. Necesitas ver si puedes atarlo antes de que se vaya con alguien más. Un jugador de béisbol puede ser divertido, pero el amor es oro. Date prisa y reclámalo para ti, Jenny. Jenny miró directamente a los ojos de su amiga, podía ver que Seila estaba completamente seria. A veces, cuando Davi llama, me doy cuenta de que solo quiere divertirse, admitió Jenny. Evan quiere estar conmigo. Ahí tienes tu respuesta a esa pregunta, Jenny. A pesar de esa conversación, Jenny no dudó en decir que sí. Cuando Davi llamó y programó una cita 2 días después, él había enviado un boleto para el juego y luego saldrían a una cita. Evan y su amigo Scott Segura tenían buenos boletos para el juego de los Wags la noche del jueves. Cuando Davi Boyd anotó un jonrón de 2 carreras en la 6ª entrada, el estadio estalló en aplausos. Evan, sentado a 5 filas de distancia del dugout de la primera base de los Wags, pensó que escuchaba una voz familiar sobre el ruido. 3 filas delante de él. En la fila justo detrás del dugout estaban sentados los familiares y amigos del jugador, sentado Jenny. Estaba bien vestida pero parecía estar sentada sola. Evan no dijo nada a su amigo, pero siguió observando a Jenny durante los siguientes juegos. Notó que Davi se levantaba varias veces y miraba directamente a la rubia joven, y ella parecía agitar la mano en su dirección un par de veces. Evan no era tonto y sabía lo que estaba viendo. Se sentía incómodo. Pero mientras se sentaba en el podio y lo pensaba, se dio cuenta de que ni él ni Jenny habían comprometido nunca ser exclusivos. Se dio cuenta de que eso necesitaba ser rectificado si ella no estaba ya en una relación con un jugador de béisbol. Evan señaló a Jenny a su amigo y le contó la historia de su relación. Cuando el juego terminó, los 2 hombres observaron secretamente a la chica. Cuando Davi salió del parque de pelota, Jenny prácticamente saltó en su estrecho abrazo. Se metieron en el nuevo Porsche de Davi. Tracy no notó el sedán negro que la siguió hasta el estacionamiento del restaurante italiano. El conductor de ese auto se estacionó lo suficientemente cerca como para tomarle una foto y verla entrar al restaurante. Momentos antes de que Davi entrara, abrió un grueso libro de Clive Cussler, sabiendo que tenía al menos 1 hora para leer. La cena les llevó un poco más. Esta noche salieron del restaurante tomados de la mano. Luego cada uno se metió en su propio auto y condujo a la casa de Davi. El sedán siguió ambos autos a una distancia discreta. El conductor tomó fotos de Tracy mientras encendía el auto en el garaje de la casa. Unos minutos después de llegar a la casa, Tracy y Davi se dirigieron a su dormitorio. 3 horas y 120 páginas después, el auto de Tracy salió del garaje de Davi. Un hombre en un sedán negro tomó fotos de ella mientras pasaba junto a su auto,
con el cabello desordenado y el maquillaje desvanecido. Luego condujo la oficina del alcalde Richard Strickland y esperó a que terminara la reunión del consejo. Antes de entrar en la oficina del alcalde, Mark Garten, un investigador privado, esperó hasta que el alcalde estuviera completamente solo y llamó a la puerta de su oficina. Al entrar en la oficina, el alcalde reconoció al hombre. Su habitación está en el segundo piso, así que no pude obtener fotos reales, pero creo que es obvio y por lo que me has contado sobre su ducha tardía, creo que está hecho, dijo Garten. Gracias, señor Garten, dijo el alcalde Strickland, entregándole al investigador privado un cheque por sus servicios. Después de que el investigador dejó la oficina, el alcalde apoyó la cabeza en las manos y lloró como un bebé. El desayuno en la casa de los Strickland al día siguiente transcurrió en silencio. Aunque Tracy estaba sin duda de buen humor y tarareaba mientras se movía por la cocina, Richard parecía impactado mientras comía en la mesa de la cocina. No pareces bien, cariño. Tenemos una pastilla de Alka-Seltzer en el baño por si tu estómago no está bien, dijo Tracy. Tengo un arma en la caja fuerte. Eso también me hará sentir mejor, pensó el alcalde para sí mismo. Tracy no vio ninguna indicación de que el alcalde estuviera más que adivinando lo que ella estaba tramando. Siempre había pensado que era más inteligente que su esposo, olvidando que el comportamiento pasivo de su esposo no tenía nada que ver con su inteligencia. Tracy creía que realmente amaba a su esposo, pero en ese momento pensaba que se merecía su aventura con el joven jugador de béisbol. Pensaba que su esposo era perfectamente adecuado en la cama, pero Davy estaba al menos 2 escalones por encima y ella se lo merecía. Sabía que técnicamente estaba haciendo algo mal, pero se sentía tan bien que no se sentía culpable. Sabía que era un cliché, pero su aventura realmente se trataba de divertirse mucho. Cuando terminara, volvería a ser una esposa amorosa y atenta. Richard observó a su esposa moverse por la cocina y tararear alegremente, sintiéndose cada vez más irritado. Notó que él y Tracy no habían tenido intimidad en aproximadamente un mes. Como en muchas otras familias, la esposa estaba a cargo. La pareja realmente no había discutido sobre tener hijos antes de la boda, pero aproximadamente 2 años después de la boda, Tracy había decidido que no quería hijos. Ella y Richard habían tenido varias discusiones tensas sobre el tema, pero finalmente Tracy obtuvo lo que quería y Richard se hizo una vasectomía. Ocupada con el trabajo y saliendo con 2 hombres al mismo tiempo, Jenny no se había dado cuenta de que Evan no la había llamado en una semana. La siguiente semana de repente se dio cuenta de que no había recibido noticias de su segundo pretendiente. Cuando Jenny llegó a casa, ya era demasiado tarde para llamar a Evan, pero lo llamó al día siguiente, durante su descanso para el almuerzo. Era la primera vez que tenía que llamar al joven contador. ¿Hice algo mal?, preguntó Evan a Jenny. Cuando Evan contestó al tercer timbre, Evan sopesó cuidadosamente 2 posibles formas de decirle a Jenny que sabía que estaba saliendo con Davy o simplemente olvidar la relación. Hubo 10 segundos de silencio en la línea. Jenny, sé que estás saliendo tanto con ese jugador de béisbol estrella como conmigo. Sé que nunca hemos hablado de exclusividad, pero no puedo superar el hecho de que estás saliendo y estoy seguro de que duermes con 2 chicos al mismo tiempo. Sé que no tengo su dinero y no soy tan importante, pero quiero ser el único en tu vida. Quiero averiguar si hay más entre nosotros. Al otro lado del cable, los ojos de Jenny se abrieron de par en par, aunque Evan no pudo verlos. Dudó un segundo antes de responder afirmativamente. ¿Qué tal si celebramos nuestro nuevo acuerdo este sábado por la noche?, dijo Evan. Esta vez Jenny no titubeó y respondió rápidamente. Sí, sí, sí. Unos días después, Davy invitó a Jenny a salir. Ella cortésmente lo rechazó, diciendo que ahora estaba saliendo exclusivamente con otro hombre. Bueno, eso es genial para ti, pero no debería preocuparnos, ¿verdad?, preguntó Davy. Lo siento, Davy Evans. No soy ese tipo de hombre, dijo Jenny. Y no engañaré cuando hago un compromiso. Me divertí contigo, pero creo que entre nosotros ha terminado. Bueno, está bien.
pero si cambias de opinión, tienes mi número. Te quiero, Davi. Espero que tengas una gran carrera. Sam Casper tuvo el honor de contarle a Davi sobre su llamado en septiembre a las Grandes Ligas por parte de los Miami Marlins. Una tarde a finales de agosto, apareció en el campo Fetterman unos minutos antes del inicio del juego. «Oye, hermano, mi nombre es Oportunidad y estoy tocando la puerta», dijo Sam acercándose a Davi en el vestuario de los Marlins. «¿En serio, señor K?», dijo Davi entusiasmado. El hombre mayor sonrió y asintió. «Claro que sí», respondo, gritó Davi mientras sus compañeros se reunían para felicitarlo. Al día siguiente, la llamada de Davi apareció en las noticias locales. Richard Strickland leyó el artículo del periódico con interés. Todavía amaba a su esposa pero no estaba seguro de sus próximos pasos. Llamó a su ex socio en el bufete de abogados, Rick Salerno. Una semana después de que Davi fuera llamado a las Grandes Ligas, las hormonas de Tracy se descontrolaron. Escuchó a su esposo en su oficina y se dio cuenta de que había pasado bastante tiempo desde la última vez que lo hicieron. Intentó recordar la última vez que había sucedido y concluyó que ella y Richard no habían tenido intimidad desde que comenzó con Davi. Tracy recordó cómo solían tener una vida vibrante. ¿Cuándo había pasado eso? ¿Cuándo fue la última vez que ella y Richard siquiera se abrazaron? ¿Realmente se había vuelto tan distante? Por primera vez desde que comenzó la aventura, Tracy se sintió culpable. Richard se enteró de que Davi había sido asignado al equipo de la Liga Mayor para septiembre. Había confiado por completo en Jenny cuando ella se comprometió solo con él, pero el hecho de que Davi ya no viviera en la ciudad seguía siendo un gran alivio. Jenny, por su parte, se dio cuenta de que llamar a Davi al equipo era bueno para él. Pero como ella se había comprometido con Evan, no le importaba que Davi ya no estuviera en la ciudad. Davi y Tracy pasaron la mayor parte de 3 días juntos cenando en varios restaurantes exclusivos de Miami cuando Davi no estaba jugando al béisbol. Tracy sintió las miradas de los clientes en los restaurantes, algunas porque estaba con Davi y otras porque sabían que lucía hermosa. Tenía que admitir que la vida en Miami le parecía mucho más bonita que en Pensacola. Tracy se sintió tranquila cuando el taxi se detuvo frente a su casa oscura. Esperaba no tener que hablar mucho con su esposo hasta la mañana siguiente. Richard estaba sentado en su sala oscura con un vaso lleno de bourbon y observó cómo la pasajera del taxi recogía su bolso del conductor en la entrada. La vio subir los 2 escalones hasta la puerta principal de la casa, vaciló por un momento, luego metió la llave en la cerradura y entró completamente ajena a que su esposo la observaba atentamente. ¿Tuvo que dar un paso adelante para tu aburrido esposo después de divertirte con un millonario por 3 días? Preguntó Richard firmemente, pero con calma. Tracy se estremeció, sin darse cuenta de que había alguien en la casa oscura. Yo, tartamudeó Tracy, incapaz de articular una frase coherente. Dio un paso atrás, congelada en su lugar, apenas distinguía a su esposo en la oscuridad. Además de sorprenderse por su presencia y acusaciones, también se sorprendió de que él hubiera utilizado un lenguaje tan fuerte con ella. Nunca antes había usado tal lenguaje con su esposa. Sé exactamente lo que estás pensando, continuó él. ¿Cómo descubrió tu estúpido esposo cornudo tu viaje o a tu amante? Richard dio un sorbo a su vaso, y Tracy lo miró en la oscuridad. Aunque ella y muchos otros se consideraban más inteligentes que su esposo, se sintió desprevenida y sin palabras. No te preocupes. Elise no te delató, resopló Richard. Sabía que iba sola, pero llamé a su casa para confirmarlo. Cuando Glenn contestó el teléfono, pedí hablar con Elise, y casi se cae al suelo intentando no mentirme, pero para decirme que ella no estaba allí. Ese es el problema de usar a una mujer con un esposo bueno y honesto como cobertura. Le pedí que no le dijera a Elise que yo había llamado para que no te avisara. Se sintió obligado a guardar mi secreto. Tracy suspiró levemente. Como no sabía exactamente cuánto sabía Richard, cualquier cosa que dijera a su favor sería imprudente. El silencio era la mejor opción en este caso. Tracy lo sabía.
Richard también lo sabía. Pero cuanto más tiempo permanecía en silencio, más enojado se ponía él. ¿Cuándo perdiste el respeto por mí, perra? ¿Cuándo dejaste de amarme? Siseó Richard. Nunca dejé de amarte, Richard. No tiene nada que ver con el amor. Bueno, quizás un poco, para ser honesta. Vaya. Honestidad. ¡Qué concepto tan malditamente nuevo!, gritó Richard a su esposa. Richard dio otro sorbo de su bourbon. Tracy dejó su maleta y se sentó en una silla. ¿Está bien si enciendo la luz? Quiero verte cuando te hable, dijo Tracy. No, solo quieres ver mis ojos. Ver si creo tus mentiras, respondió Richard con brusquedad. Ten cuidado, perra. En este punto, sé casi todo sobre tu farsa. Lo único que no sé es por qué. No estoy seguro de poder responder esa pregunta, Tracy, dijo. Lo descubrí que no solo era un jugador de béisbol. Tenía cerebro además de fuerza y talento. Supongo que me sentí un poco encantada. Más que un poco, Tracy. Richard tarareó. Y al mismo tiempo, tú y yo no hemos tenido diversión en unos 3 meses. Y luego llegó este fin de semana. ¿Fuiste siquiera a un juego este fin de semana, zorra? ¿O se limitó solo a divertirte? Realmente tienes que ser tan grosero conmigo, Richard, dijo Tracy. Levantó la vista y vio a Richard mirándola fijamente. Nunca fui grosero contigo cuando eras mi esposa. Pero ahora que te has convertido en su puta, todas las apuestas están canceladas, dijo Richard. Todavía soy tu esposa, Richard. Necesitamos hablar y resolver las cosas, dijo Tracy. No, no necesitamos hablar, dijo Richard. Ya lo he descubierto. Lo descubrí mientras te divertías. ¿En serio, Richie? Retrocede, Tracy. Tracy rodó los ojos y juntó los labios, pero esta vez se mantuvo en silencio. Entonces, ¿qué has decidido, Richard? ¿Cómo te lo imaginas? Te serán entregados los papeles del divorcio. Mañana los firmarás, y en unos 30 días te irás definitivamente con tu juguete y recuperaré un poco de autorrespeto. Esa ciertamente no es la forma en que lo imagino, Richard. Estoy segura de que podemos resolver las cosas. Sí, cometí un error, pero eso no es motivo para usar el método nuclear. Vamos a bajar el ritmo y pensar esto nuevamente. Lo que tenemos aquí es simplemente una incapacidad para comunicarnos, dijo Richard, imitando la maravillosa línea de Strader Martin de la película Cool Hand Luke. Tracy miró a Richard con shock en su rostro. Cortés, calmado, sereno. Richard parecía estar tomando el posible divorcio de manera algo bromista. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó a sí misma. Richard trasladó su ropa a la habitación de huéspedes de la pareja. Subió las escaleras, entró en la habitación y cerró la puerta con llave. Tracy se sentó abajo, su cerebro trabajando arduamente. No pensó en la posibilidad de ser descubierta ni en las consecuencias. Tal como Richard le había dicho, Tracy fue notificada con una demanda el lunes por la mañana. Aunque Richard la había advertido, estaba segura de que él habría cancelado el caso. El hecho de que siguiera adelante la hizo sentir un poco nerviosa. Los eventos de los últimos 2 días habían mostrado a Tracy un lado de Richard que nunca antes había visto. Durante los próximos días, Richard se concentró en sus deberes como alcalde para manejar la situación. No fue tan difícil, ya que realmente disfrutaba siendo el alcalde de la ciudad. Tracy estaba lidiando con lo que estaba sucediendo en su vida, mucho menos exitosamente. Pasó el resto del día el lunes en algo así como un aturdimiento, y las cosas no mejoraron mucho en los días siguientes. El jueves, alrededor del mediodía, recibió una llamada telefónica de Davi. «Oye, hermosa. ¿Cómo va todo? ¿Me extrañas?», preguntó. El corazón de Tracy se aceleró cuando escuchó por primera vez la voz de Davi. Entonces la vida real intervino en sus pensamientos.
Richard sabe sobre nosotros y lo ha sabido durante mucho tiempo, respondió con tono tranquilo. También sabe sobre nuestra cita este fin de semana. Recibí una citación el lunes. ¿Richard es tu esposo?, preguntó David casi retóricamente. Se quedó en silencio mientras sus pensamientos comenzaban a acelerarse. Dado que él lo sabe, ¿por qué no vienes simplemente aquí y te quedas conmigo a tiempo completo?, dijo David. Estaremos de regreso en Pensacola en unas semanas de todos modos, al menos por el invierno. Luego alquilaremos un lugar en Miami o Jacksonville, dependiendo de donde trabaje la próxima temporada. Ahora le tocaba a Tracy estar en silencio. Esa es la respuesta correcta, dijo finalmente entusiásticamente. ¿Qué tal si volvemos a Miami el sábado?, dijo David. Eso suena genial, cariño. Nos vemos entonces. Solo envíame un mensaje con los detalles. Tracy guardó el teléfono y se sentó en silencio. No le llevó ni un minuto admitir para sí misma que aunque todavía amaba a su esposo, sus sentimientos por David habían crecido tanto que iba a dejar a Richard por el joven jugador de béisbol. Lo siento, Richard, murmuró para sí misma. En el cuarto a oscuras con una copa de vino cuando él apareció en la puerta alrededor de las 9, ella pensó que la situación era muy irónica y sonrió para sí misma cuando él retrocedió al reconocerla al entrar por la puerta. Hola, Tracy, balbuceó Richard, dándose cuenta inmediatamente de que estaba siendo preparado. Déjame conseguirme una cerveza y podemos hablar. Tracy tuvo que admitir que su estratagema no pareció descolocar a Richard tanto como pensó que lo haría. Un minuto después, Richard regresó al cuarto con la cerveza y se sentó en una silla, sonriendo torcidamente. El piso es todo tuyo, Tracy, dijo con una sonrisa socarrona. La seguridad en sí mismo de Richard hizo que Tracy se sintiera algo nerviosa. Comenzó a mirar al suelo, pero luego se dio cuenta de que su esposo la observaba en la oscuridad. Voy a volver a Miami por unas semanas y me quedaré con David. Estaremos de vuelta en octubre. Eso te dará tiempo para arreglar las cosas, dijo Tracy. ¿Estás loca?, gritó Richard. Me estás diciendo que no quieres el divorcio, pero vas a volver y divertirte con este tipo por unas semanas más? No soy el cornudo de nadie. Si te vas, puedes quedarte para siempre, perra. Richard se levantó de un salto de su silla, vació su cerveza en el fregadero de la cocina y corrió hacia la habitación de invitados. Tracy sonrió detrás de su espalda, creyendo realmente que había recuperado su poder. Tracy disfrutó pasar el rato con David cuando los Marlins jugaban en casa, pero se sentía sola cuando los Marlins estaban de gira. David socializaba con los jugadores más jóvenes, todos los cuales tenían esposas o novias jóvenes, y Tracy no encontraba mucho en común con ellos. Tampoco tenía mucho en común con las esposas y novias de los jugadores mayores que eran lo suficientemente apasionados por el béisbol como para entender y apreciar el juego. Y ella no lo era. David y Tracy volvieron a Pensacola cuando terminó la temporada de Grandes Ligas a principios de octubre. La pareja regresó a la casa alquilada de David, pero después de unos días, Tracy decidió que finalmente era hora de hablar con Richard. Sabía que Richard nunca la aceptaría de vuelta, pero aún así viajó a su antigua casa para recoger las pertenencias y la ropa que había dejado atrás. Tracy se sorprendió cuando su llave ya no funcionaba en ninguna de las puertas de la casa. Se preguntó si Richard había pensado en cambiar las cerraduras. Al final, tuvo que llamar al timbre. Bueno, la ramera pródiga ha vuelto, dijo Richard al abrir la puerta. ¿Es esto lo que vamos a hacer a partir de ahora?, preguntó Tracy. Absolutamente, sonrió ampliamente Richard. Y en eso Tracy le dijo a Richard que había venido a recoger el resto de sus ropas y cosas. Richard la llevó al garaje, donde había una fila de bolsas de basura esperándola. Él abrió la puerta del garaje y le dijo que las cargara ella misma. Ella siseó con disgusto. Richard sonrió y se fue. 2 semanas después, Tracy estaba segura de que había perdido su periodo. David se quedó en silencio cuando Tracy le dio la noticia. Podemos ocuparnos de eso.
Estoy seguro de que los médicos del equipo saben quién es el mejor médico para encargarse de eso de manera segura, dijo finalmente Davy. Tracy comenzó a llorar en silencio. No puedo hacer esto, dijo. Nunca podré hacer esto. Está bien, cariño. Siempre he querido muchos hijos. Tal vez no tan temprano, pero amo a los niños y siempre he querido tenerlos y no lo, dijo Tracy en voz baja. Tracy tenía 4 meses de embarazo cuando ella y Richard firmaron el divorcio. Él no la había visto desde que se había mudado con Davy y no sabía que estaba embarazada. Su rostro expresó sorpresa cuando la vio por primera vez. Un nuevo respeto por tu amante, Tracy. Nunca quisiste hijos conmigo, pero él debe ser mucho más hombre. Bueno, supongo que no puedo decir que te casaste al primer impulso, ¿verdad?, dijo Tracy con rubor, pero no dijo nada. El abogado de Richard rápidamente señaló a todos los presentes que el nombre de Richard en el certificado de nacimiento sería considerado perjurio. Davy sabe que es suya y ya se ha comprometido a pagar por el parto y el bebé, dijo Tracy en voz baja. Para A. Jacksonville. Como Tracy ya tenía 7 meses de embarazo cuando comenzó la temporada en AA, ella y Davy decidieron que lo mejor era que ella se quedara en Pensacola hasta que naciera el bebé. Davy se alquiló un pequeño apartamento en Jacksonville durante el tiempo que no podía regresar a casa entre los juegos. Cuando el equipo estaba en casa, el 27 de junio amaneció brillante y soleado en Pensacola. Alrededor del mediodía, se rompió la fuente de Tracy según lo planeado. Llamó a su amiga Elise para que la llevara al Hospital Baptist. En el camino al hospital, llamó a Davy, le dijo a su manager y se subió al auto para el viaje de 5 horas. A las 10:47 p.m., Evan y Jenny M. Secom dieron a luz a una niña después de 6 horas de trabajo de parto. Evan, que ahora es vicepresidente asistente en la firma de contabilidad donde trabaja, cortó el cordón umbilical y sintió que volaba en las nubes. El doctor Leslie Scott felicitó a la pareja pero no pudo quedarse mucho tiempo porque tenía otro bebé en camino. Salió de la sala de partos y caminó por el pasillo donde el fenómeno del béisbol Davy Boyd y su novia, Tracy Strickland, estaban preparándose para el nacimiento de su primer hijo. A la doctora Scott le agradó el joven jugador de béisbol y su novia mayor. Aunque la pareja no estaba casada, notó que el joven atleta parecía sentir algo por la mujer mayor que estaba manejando su primer embarazo a pesar de sus 36 años. La doctora Scott, mientras notaba que el primer hijo para una mujer de 36 años no es tan raro, también notó que el riesgo es mayor para una de 30 años que para una de 20. Tracy tuvo cuidado de vigilar su peso y solo ganó 27 libras durante su embarazo. La doctora también notó que el jugador de béisbol parecía mucho más entusiasmado con el embarazo que su novia. En una de las citas, cuando ambos estaban juntos, Tracy admitió al médico que se había hecho una vasectomía a su pronto ex esposo porque no quería tener hijos. El embarazo fue accidental. No es como si estos dos fueran la primera pareja a la que le pasa esto, pensó la doctora para sí misma. Mientras Tracy y el bebé se quedaban en Pensacola, Davy volvió a trabajar en Jacksonville. 2 semanas después, estaba sentado en un restaurante tranquilo con una mujer mayor cuando un hombre airado se les acercó. ¿Quién es tu amigo, Cassie? ¿Sabe que estás casada? ¿Cuántas veces te has divertido con él ya?, gritó a la pareja. El restaurante se quedó en silencio. Davy miró a Cassie, y viceversa. Cassie tartamudeó unas veces antes de que Davy se deslizara de su silla y se enfrentara al hombre mayor, que parecía unos centímetros y libras más pequeño. Cuando finalmente llegaron la policía y la ambulancia al restaurante, Davy estaba tirado en el suelo. Tenía el ojo derecho hinchado y empezaba a mancharse. Harrison Walker, un trabajador de la construcción y esposo de Cassie Walker, tenía los nudillos cortados y magullados en la mano izquierda. Su esposa seguía sentada en la mesa, sollozando. Davy aún estaba en el hospital cuando el informe del incidente en el restaurante llegó a las noticias. Por supuesto, la dirección de los Marlins no estaba contenta de que uno de sus jugadores de alto precio hubiera sufrido una lesión en el ojo que potencialmente amenazaba su carrera.
Tracy tampoco estaba contenta con la noticia, especialmente cuando escuchó la historia de que Davi había estado en el restaurante con una mujer casada. «Qué coincidencia más grande», pensó para sí misma. «Hijo de puta», gritó Tracy, sin dirigirse a nadie en particular. El ruido despertó a su bebé, que empezó a llorar. «Ningún acto estúpido queda impune», pensó la mujer. Siendo humano, Richard Strickland no pudo evitar sonreír cuando se enteró de la paliza que Davi recibió. Ella hizo una mala elección, pensó para sí mismo, retorciendo ligeramente una frase de la película Indiana Jones y el Templo de la Perdición. La policía de Pensacola decidió no presentar cargos contra Harrison Walker, especialmente porque los testigos afirmaron que la pelea. La historia comenzó con un jugador de béisbol. Richard Strickland le pidió a uno de sus empleados el número de teléfono celular de Harrison, y el alcalde llamó al obrero de la construcción, dándole el nombre y el número de teléfono de su abogado de divorcios. También felicitó calurosamente al joven por vencer al jugador de béisbol. 2 semanas después, Tracy y el bebé, a quienes la pareja llamó Frederick en honor al jugador favorito de Davi, Freddie Freeman de los Atlanta Braves, se mudaron a un apartamento más pequeño que Tracy estaba alquilando. Tracy hizo que su abogado contactara a Davi para hacer arreglos de manutención infantil y visitas. Todavía estaba recibiendo manutención infantil de Richard mientras el otoño se convertía en invierno. La gerencia de los Marlins estaba muy preocupada porque la visión borrosa en el ojo derecho de Davi no desaparecía. El seguro cubría el contrato, pero nada podía compensar los posibles éxitos del jugador. Jonrones, carreras anotadas. La vida como madre soltera pasó factura a Tracy, tanto mental como físicamente. Después de su divorcio de Richard, había perdido buena parte de sus amigos y los pocos que quedaban parecían reacios a socializar con una mujer de 30 años con un hijo. Solo había perdido la mitad de su peso de bebé antes de dejar a Davi, y en los 14 meses que llevaba viviendo sola, había ganado unos 15 kilos más. Su armario elegante ya no le quedaba y fue reemplazado por vaqueros de mamá y suéteres voluminosos. Se le había crecido el pelo y, con frecuencia, simplemente se lo recogía en una coleta. El exalcalde estaba parado en un cruce de 4 caminos en el centro de Pensacola y observaba a una mujer mayor empujar un cochecito de bebé por un cruce cuando se torció el tobillo y cayó al suelo. Siendo el caballero que era, Richard Strickland encendió sus intermitentes, salió de su auto y fue en ayuda de la mujer mientras se acercaba. Le pareció familiar, y se aseguró de ello cuando la ayudó a levantarse. «Hola. Tracy, ha pasado tiempo, ¿verdad?», dijo Richard en voz baja, mirándola a la cara. En el shock de su caída, Tracy no reconoció al extraño que había venido en su ayuda. Solo la voz la delató, haciendo que mirara más de cerca al buen samaritano. Se parecía a una versión envejecida de su ex marido. Tenía canas en el pelo y arrugas en la frente y alrededor de los ojos. Sus ojos ya no brillaban. En su lugar, parecían algo hundidos, a pesar de la pequeña sonrisa que le dedicó. «Gracias por la ayuda, Richard». «Supongo que me he vuelto torpe en mi vejez», respondió Tracy. «Si tú eres vieja, yo debo ser antiguo. Recuerda, estoy 5 años adelante que tú. Deja que pare el coche y te dé un paseo a ti y al bebé a casa». Tracy esperó mientras Richard estacionaba el auto. Cuando se acercó de nuevo, Tracy le dijo que estaba lo suficientemente sana como para caminar a casa. Pero si tenía tiempo, no le importaría tomar una taza de café con él en una cafetería a media cuadra de distancia. Richard pensó que había más súplica que petición en sus ojos, así que asintió afirmativamente. Tracy empujó el cochecito delante de ella mientras caminaban hacia la cafetería. Mientras caminaban, el cerebro de Richard trabajaba a toda máquina. Miró la cara del bebé y pensó tristemente que en otra vida, este debería haber sido su hijo. Sacudió la cabeza para desterrar el pensamiento, y Tracy lanzó una mirada rápida hacia un lado mientras lo hacía, apartando esos pensamientos. Richard no podía creer que la mujer con la que caminaba fuera su ex esposa.
Aunque solo habían pasado 3 años desde el divorcio, Tracy parecía haber envejecido unos 20 años en ese tiempo. Cuando la vio por primera vez, Richard pensó que era la abuela de un niño, tal vez de 50 a 55 años. Solo se parecía ligeramente a Tracy, quien una vez fue su esposa. Richard pidió café para él, un lata de caramelo salado para Tracy y leche tibia para el bebé. Tuvo que admitir que el bebé era guapo, una buena mezcla de rasgos de madre y padre. ¿Recuerdas lo dulce, Tracy?, dijo mientras probaba su lata. Richard se ruborizó. Ligeramente. Él simplemente ordenó sin pensar. Fue un reflejo. Entonces, ¿cómo estás, Tracy? Si no me estoy adelantando demasiado. ¿Estás saliendo con alguien? Tracy sabía que Richard no estaba siendo insistente. Era el mismo de siempre, un buen tipo. No he salido con nadie desde que terminé con David, dijo Tracy en voz baja. Realmente fue un shock para mí. Supongo que el karma realmente es una perra. Pero me dio la oportunidad de probar lo que te he estado dando. Sí, eso duele. Supongo que debe darte un pequeño sentido de venganza. La voz de Tracy se ahogó. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Richard permaneció en silencio. En otro tiempo, podría haberse alegrado de las tristes noticias de ella. Sin embargo, después de 3 años, la ira de Richard había disminuido. La tristeza en su corazón había sido reemplazada por la venganza. Lo siento por escuchar esto, Tracy. De verdad. Lo digo en serio. Ya no te odio. Siento lástima por mí mismo y por ti. Por lo que perdimos y lo que pudo haber sido. Y hasta el día de hoy, no sé por qué. Lo admitió, Tracy. Me perdí un poco en ese momento. Supongo que lo vi como una forma de satisfacer mis fantasías secretas de ser una chica mala. Pensé que me lo merecía y podía mantenerte en la oscuridad, aunque realmente no estaba escondiendo nada. Pensé que podía tener mi pastel y comérmelo también. Resulta que mi pastel se convirtió en mierda, por así decirlo. Y en mi estupidez, ofendí a un buen hombre y lo tiré a la basura. Lo siento, Richard. Lo digo bastante sinceramente. Bueno, mira el lado bueno, Tracy. Hay algo bueno en todo esto. Es un niño maravilloso, y al menos estará cerca para que lo disfrutes mientras crece. Tracy se sintió muy culpable con esa afirmación. Sé que no querías hijos, Tracy, pero simplemente sucedió. Cuando Dios te da limones, saca el máximo provecho de ellos y nunca dejes que sepa que no es querido. Tienes una capacidad tremenda para amar. Lo sé de primera mano. Tracy comenzó a llorar en silencio. Después de un momento, Richard le entregó el pañuelo que tenía en el bolsillo. Por supuesto, pensó Tracy para sí misma. ¿Y tú, Richard? ¿Hay alguien en tu vida en este momento? Por favor, dime que no he arruinado tu actitud hacia todas las mujeres. No hay nadie en este momento, Tracy. Pero soy optimista. Ya sabes eso, dijo Richard. Supongo que todavía estoy un poco temeroso. Algún día volveré en mis sentidos. Tracy bajó los ojos a la mesa para que Richard no viera lo culpable que se sentía. Richard se sintió incómodo. Era hora de que se fuera. Se levantó para irse, pero Tracy puso su mano sobre su brazo para detenerlo. Richard tomó la pista de los muchos años que había pasado con Tracy en el pasado y volvió a sentarse. Richard, ¿qué posibilidad hay? Quiero decir, estás solo. Estoy sola. Sé que metí la pata una vez con el mejor chico que una mujer podría soñar, pero no cometeré ese error de nuevo si me das una segunda oportunidad. Te lo puedo prometer. Tracy levantó los ojos y miró directamente a Richard. Él miró al vacío con una mirada milenaria durante 5, tal vez 10 segundos antes de mostrar alguna emoción, y solo entonces frunció el ceño. Dios, no puedes imaginar cuánto te amé, susurró Richard,
haciendo que Tracy se acercara más a él. Deseaba tanto creer que solo estabas coqueteando con él. Cuando los vi juntos en ese restaurante, siempre supe que no era un dios griego, pero realmente creía que me amabas. Quizás incluso me amabas tanto como yo a ti. Renuncié a la oportunidad de tener hijos. Realmente quería hijos. Tú lo sabías. Pero renuncié porque te amaba. Y traicionaste mi amor, traicionaste mi confianza. Y para rematar, tuviste un bebé. Un bebé con ese maldito jugador de pelota. Puede que ya no esté enojado, pero ¿perdonar y olvidar? No en esta vida, nena. Richard se levantó y se alejó. El fin. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video, nuestro.